Buenas tardes a la gente de la audiencia de Crónicas para una Ciudad Mejor. Hoy vamos a continuar hablando de lesiones cancerizables, que veníamos tratando este tema en charlas anteriores. Hoy vamos a ver la lesión de candidiasis, que se llama. Esta lesión es una lesión de las más frecuentes que se dan en la cavidad bucal. Es una enfermedad de origen infeccioso producida por un hongo, ¿sí? Este hongo se llama Candida albicans, es el nombre que se le ha dado. Si bien hay otras especies del mismo hongo, pero este es el más frecuente en este tipo de patologías, ¿sí? Este microorganismo, este hongo, es un comensal que se encuentra en todo lo que es cavidad bucal, tracto digestivo, y en condiciones normales una persona en buen estado de salud se mantiene equilibrado, hay un equilibrio, digamos, este hongo no prolifera, sino que se mantiene en cantidades que son saludables, ¿sí? Pero cuando se ve alterado, ya vamos a ver bien la etiología. Cuando se ve alterado este equilibrio, produce las patologías que vamos a ver a continuación. En cuanto a la clasificación de este tipo de enfermedad, hay varias, pero principalmente son o agudas, o crónicas. Cuando hablamos de aguda o crónica, esto es importante aclararlo, se está refiriendo al tiempo que está establecida esta enfermedad, ¿sí? Algo crónico es algo de una data importante de tiempo, ¿sí? Y lo agudo es lo que dura, supongamos, un mes, ¿sí? Que tiene un mes de aparición, se consideran patologías agudas. Así que bueno, esa es más o menos la clasificación. En cuanto a la etiología, bueno, si bien lo que la produce en sí es el hongo Candida albicans, como decíamos anterior, hay factores generales y locales que favorecen este tipo de patología, ¿sí? En cuanto a los factores generales, bueno, podemos mencionar lo que es la diabetes descompensada. El paciente diabético tiene una serie de alteraciones que favorecen este tipo de hongos. El hipotiroidismo, las terapias con antibióticos durante tiempos prolongados que eliminan la flora competente con este hongo y se produce el desequilibrio. La obesidad también es otro de los factores que puede producirla. Las leucemias en el paciente VIH positivo, al haber un desequilibrio en las defensas, también es muy común encontrarlo, ¿sí? Estos son algunos de los factores generales. En cuanto a los factores locales, bueno, tenemos mal estado general de la boca, ¿sí? Un cuidado defectuoso en la higiene de la cavidad bucal también produce este tipo de alteraciones. Prótesis mal adaptadas y mal adaptadas, y también que estén gastadas. ¿Por qué gastadas? Porque la mordida hace que en las comisuras bucales, por ejemplo, haya más contacto, porque la dimensión de la mordida disminuye, entonces hay más roce en esta parte de la cavidad bucal y un mayor roce, entonces se puede desarrollar candidiasis en las comisuras, más que nada en este tipo de problemas, ¿sí? Serostomía. ¿Qué es la serostomía? Es cuando hay sequedad bucal, una poca irrigación, digámosle, salival en cavidad bucal, que puede ser producida en pacientes, por ejemplo, que han recibido radiación en la zona de la cabeza. Algunos medicamentos, algunos antidepresivos producen este tipo de sequedad bucal. Grandes fumadores, las leucoplasias, si recuerdan anteriormente cuando empezamos a hablar de este tema de las lesiones cancerizables, habíamos tratado las leucoplasias, que son placas blancas, ¿sí? También suele estar infectadas con este honguito. Y lesiones erosivas, que son, por ejemplo,
aquello que lastime o roce, que digamos que elimine las capas superficiales de la mucosa de la boca, ¿sí? También es una puerta de entrada para este tipo de hongos. Vamos a ver un poquito de imágenes de cómo se ven estas candidiasis, ¿sí? Sobre todo siempre o casi siempre hay un eritema de fondo, o sea, es un tejido que reacciona, que defiende a la mucosa de este hongo, ¿no? Veamos aquí, es una lesión que se encuentra en lengua, en la cara dorsal de la lengua, ¿sí? Fíjense el enrojecimiento y la bulbosidad, podemos decirle, que tiene esta lengua en este sector, ¿sí? Esto es en lengua. Esto es otra lengua que este tipo de, no son manchas, pero son secreciones de color blancuzco que al rasparlas se desprenden con alguna facilidad, ¿sí? Fíjense todo el enrojecimiento, toda la inflamación que existe en esta lengua, ¿sí? Esto es una lesión en paladar, ¿sí? Fíjense también muy rojo toda la zona del fondo, ¿sí? También con lesiones vegetantes. Esta es una lesión de una paciente que la he tratado particularmente. Fíjense en este sector del paladar, ¿sí? Se ve la lesión, una lesión tipo una vegetación, ¿sí? Que no tiene mucho enrojecimiento en el fondo porque esta paciente después fue extirpada esta lesión, entonces ya había hecho un tratamiento con antifúngicos, que es con lo que se trata este tipo de patologías. Posteriormente se sacó esta lesión y este tipo de lesión ya dio una displasia moderada. Una displasia moderada es un término que se utiliza para designar cuando hay cambios en la mucosa, ¿sí? en el epitelio, que son acumulativos, como habíamos hablado.